Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Inicio el video en vivo, no estaba muy segura de la hora porque tengo 3 relojes acá y cada uno marca una hora distinta. Como les había prometido hace ya bastante tiempo, quería compartir con ustedes esta alegría porque el 3 de febrero, hace 10 días exactamente, terminé de escribir mi tercera novela, El juego de las máscaras, que vendría a ser la tercera novela de las que tengo publicadas, porque en realidad escribí muchas más, pero es la tercera novela de las que tengo publicadas y bueno, para mí es un logro impresionante, ya les voy a contar por qué. Por si hay alguien que no me conoce, me presento, soy Marina Nil, soy novelista, este es mi Facebook donde hablo justamente de todo lo que tiene que ver con mis libros y libros de otras personas también, difundo a otros escritores también. Y bueno, esta es una celebración rara porque en realidad yo me había imaginado esto como una celebración entre amigos y un poco en familia, pero por estas circunstancias extrañas que estamos viviendo, que tiene también su costado positivo porque gracias a esto lo estoy haciendo online y puedo llegar a muchísima más gente, incluso gente que no está en Resistencia, que no está en los alrededores, que está en otras provincias, en otros países. Así que aprovecho esta situación extraña para sacar algo positivo de esto. Y la invitación decía cómo se escribe una novela, cómo terminar una novela y qué hay después. Y básicamente cada vez que yo presento un libro, lo que trato de hacer es que sea algo interesante más allá de lo que tenga que ver concretamente con el libro en su trama y en todos los detrás de escena. Yo llamo las curiosidades, las anécdotas, los detrás de escena y los procesos creativos, algo que pueda compartir y que pueda quedar también para los demás. Si bien esto de escribir un libro es, para los que sean escritores lo van a saber perfectamente, es algo muy, muy personal. Cada uno tiene su manera de escribir, cada uno tiene su manera de progresar y de concluir el trabajo, pero puntualmente en mi caso, con este libro, rescato 2 cosas que me dejó El juego de las máscaras, que es una historia que empezó hace muchísimo tiempo. Yo en mi canal de YouTube tengo un montón de videos que hablan de esto, entonces no me voy a detener puntualmente en los detalles del juego de las máscaras, sino que voy a hablar más bien en general. Es una historia que yo trencé, esto sí lo voy a decir, con un montón de cuentos que tenía sueltos, y que como cuentista yo no soy buena, esto lo digo siempre, cada tanto reincido porque tengo muchas ganas de tener un cuento y de participar en alguna antología, pero la verdad es que mis cuentos son muy malos. Entonces yo tenía esta serie de cuentos que tenían buena, la idea estaba buena, pero estaba muy mal escrita porque a mí no me da esto de la brevedad, de lo sintético, de contar en pocas palabras, en pocas páginas. No es un espacio en el que yo me sienta cómoda. Entonces el desafío surgió en invierno de 2007 de decir, bueno, y como una última oportunidad para estas historias, y si yo las pudiera trenzar y hacerlas, armonizarlas, que puedan calzar dentro de una misma historia, toda esta multiplicidad de historias, y que en un tiempo y en un espacio, y poder trenzarlas realmente, y a lo mejor podría salir algo bueno de esto. Entonces básicamente El juego de las máscaras empezó siendo un experimento para ver qué salía de este trenzado de historias que entre sí no tenían absolutamente nada que ver una con la otra, eran totalmente distintas, y el calce entró, justamente se dio porque uno de los cuentos tenía 4 personajes. Entonces el desafío fue que si yo a cada uno de esos personajes podía darle 1, 2, 3 de esas historias que tenía sueltas, a lo mejor salía algo interesante. Y bueno, ese año empecé a escribí la primera parte, después escribí la segunda, no recuerdo exactamente cuánto tiempo me tomó. Empecé a escribir la tercera, me trabé, escribí una 20 de páginas y me trabé muy mal,
porque esta novela supuso mucho más que las anteriores, tener que hacer un esfuerzo por mi parte de quedar a la altura de la novela. Es como que la novela era muy compleja para lo que yo estaba preparada para hacer. Entonces no hubo problema, digamos. Yo tenía que llegar a la altura de la novela para poder resolver satisfactoriamente esa complejidad. Entonces, bueno, empecé a investigar los temas, empecé a hablar con profesionales que pudieran darme una orientación, empecé a, si podía conseguir testimonios de gente que hubiera pasado por esas situaciones. Bueno, conseguí los testimonios y empecé a hacer un trabajo muy puntilloso que muchas veces y frecuentemente necesitaba una toma de distancia para revisar cómo venía, si era coherente, si estaba bien construida, si era verosímil, si era simpática, o sea, si realmente conmovía, podía llegar al lector, podía interesarlo, podía engancharlo. Y eso implicaba, por supuesto, mucho tiempo. Ahora, yo les comenté recién que esto arrancó en 2007, que yo dije, ay, qué lindo sería si yo pudiera. Bueno, pasaron los años, llegamos al 3 de agosto de 2014 y yo seguía con 2 partes y una veintena de páginas por un par de situaciones que yo no sabía manejar. Puntualmente voy a hacer un chiquitito de spoiler, básico, para no quedar hablando tanto en el aire. Básicamente las situaciones que yo me enfrentaba en ese momento eran una violación y un problema de identidad sexual, que acuérdense, estoy hablando de 2014, era esto. No teníamos todo el conocimiento y todo el manejo de los temas que tenemos ahora. Entonces, claro, no conseguía testimonios, que no conseguía cómo resolver esas situaciones, me había quedado trancada. Entonces, la propuesta que me hice a mí misma, o el desafío, el compromiso que hice primero conmigo misma fue que me parecía que la novela era buena, que valía el esfuerzo de pelearla y escribirla y sacarla adelante y concluirla, pero necesitaba ponerme plazos, necesitaba por tirarme una soga al cuello, porque al paso que iba no la iba a terminar nunca. Ya habían pasado 7 años desde que decidí trenzarla, pero a los cuentos originales yo los había escrito en la década del 90, así que imagínense, comenzando los 90. No la iba a terminar más, iban a pasar 40 años más, yo me iba a morir y el libro iba a quedar como un proyecto de algo que podía ser bueno. Entonces dije, no, me voy a echar la soga al cuello y me la voy a echar de esta manera. Entonces decidí a partir de 2015 presentar una parte por año. Era una novela, originalmente eran 6 partes, después la reduje a 5 y mi desafío era presentar a partir de 2015 y hasta 2019 una parte por año hasta concluir. Ya tenía 2 partes escritas, entonces ya estaba salvada. En 2015-2016 tenía el tiempo suficiente para ir escribiendo la tercera parte, ir avanzando. Y bueno, yo en mi mente tenía trazado un plan, pero me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, pero en la vida pasa esto, que uno en la mente tiene trazado un plan, pero al momento de plasmarlo, de estar en situ, se da cuenta en el lugar, se da cuenta de que las cosas no salen tan fluidamente como uno se las había imaginado, ¿no? Y en mi caso, además de que tengo trabajo, o sea, tengo una vida, digamos, parece que no a veces, pero sí tengo una vida, lo que pasó fue que no tuve mejor idea que inscribirme en la universidad. Entonces, en 2015, que yo presentaba la primera parte de la novela, yo estaba en primer año de la licenciatura en Artes Combinadas. Y bueno, en 2018 concluí la cursada, o sea, yo tenía varios frentes abiertos y realmente importantes todos, porque yo quería terminar el libro, por supuesto, pero también quería recibirme, quería concluir la cursada, hacer la tesina, o sea que tenía 2 prioridades número 1 peleándose en mi vida y a veces era más importante la facultad porque tenía una seguidilla de prácticos y de parciales y de finales, y después en otro momento era prioridad la novela porque la tenía que presentar en agosto. Y bueno, y fue bastante estresante, llegaba enferma a diciembre, no es algo que yo se lo recomiende a nadie. Realmente yo no era muy consciente, yo sabía que se me iba a poner cuesta arriba la situación,
pero no me di cuenta de cuán cuesta arriba se me iba a poner la situación. De todas formas salí viva, aquí estoy, y terminé la cursada en la facultad en 2018, ahora me queda solamente la tesina, y también terminé, al final, el 3 de febrero pasado, terminé la novela. Bueno, se estarán dando cuenta de que yo había calculado que en 2019 ya completaba la novela y no, estamos en 2021. Lo que pasó fue esto, que primera parte tiene en A4, hablando en A4, en Times 12, espacio simple, tiene 120 páginas. Segunda parte tiene 110 páginas. Bueno, yo me imaginaba que la novela en total, exagerando así rabiosamente, y llegaría a tener 500 y pico de páginas, calculando 100 y pico de páginas por cada parte, y bueno, esto es algo manejable. Pero no, la novela se complejizó de tal manera que cuando llegamos a la tercera parte, que se llama Itatí, Itatí tuvo 350 páginas. La hija del doctor, que es la cuarta parte, tuvo 420. Y la quinta parte, El heredero, que es la que terminé de escribir hace 10 días, tiene 550. Vamos a ver cuando terminemos, le hagamos la última corrección, que esto ya les voy a comentar ahora, vamos a ver en cuántas quedan, pero no va a oscilar demasiado de esa cifra. Entonces, claro, viendo retrospectivamente, yo me doy cuenta de que imposible con trabajo, facultad, vida, o sea, todos los compromisos que yo tenía, sacar un libro. Y no es tampoco la cantidad de páginas, porque si yo me pongo a escribir y capaz que escribo el doble, pero el tema es que esté bien escrito, que la trama esté bien trenzada, que los personajes estén bien construidos. Como les dije recién, yo tomaba distancia, revisaba, constantemente pedí ayuda profesional. Me acuerdo ahora de David Saracho, que es abogado, que me ayudó muchísimas, de la primera a la quinta parte, a cada rato acudiendo a David por situaciones puntuales para ver cómo era y cómo podía resolverlo dentro de la novela para que fuera... Yo trato de ajustarme lo máximo posible a la realidad. Si no se puede, me tomo las licencias literarias del caso, pero sabiendo cómo es en realidad y cómo lo voy a hacer yo para que calce dentro de lo que quiero hacer en la historia. Me acuerdo también de Marisa Ursicop, médica psiquiatra, que también para la construcción de los personajes me ayudó muchísimo, me iba guiando, me iba diciendo, bueno, pero esto así en el aire es muy increíble. Para llegar a este punto antes tuvo que haber pasado otra cosa. Íbamos controlando, especialmente los 4 protagonistas, íbamos controlando uno por uno la evolución para que fuera algo verosímil. Insisto mucho con esto porque para mí es importante, para que sean personajes tridimensionales, así lo llaman otros escritores, personajes tridimensionales, que puedan parecer alguien con quien nos podemos cruzar en la calle en cualquier momento. Que tengan también su lado oscuro, por más que sean protagonistas y que sean los héroes, que tengan también su lado oscuro, que tengan problemas, que no los puedan resolver todos, que se queden con algunas frustraciones, que cometan equivocaciones, que hagan cosas, que sean malos, que tengan por ahí un toque de, no quiero decir maldad porque la maldad es una palabra muy fuerte, pero que por ahí hagan alguna cosa que no está del todo bien hacer eso, y eso los hace mucho más humanos a los personajes. Y bueno, y esta construcción, por un lado, y la complejidad de la trama, y aparte que yo estaba haciendo otras cosas, bueno, en 2017 sí presenté Itatí, pero en 2018 ya no presenté La hija del doctor, porque no llegaba, y bueno, claro, cuando la terminé de escribir y vi lo extensa que era y lo compleja que resultó finalmente, porque yo veía los nudos centrales, bueno, tiene que pasar esto, está todo muy lindo, pero eran nudos, y entre nudo y nudo hay algo, no hay un vacío, hay algo, hay que llegar de esta situación a esta otra y a esta otra, hay que ir trenzando justamente, y en esa trenzada que pasaban muchísimas cosas, constantemente están pasando cosas en la novela, como les dije recién, son 4 protagonistas. A veces los 4 protagonistas están pasando por un mal, una situación espantosa simultáneamente. A veces de los 4 solamente uno o 2 o 3, pero todo el tiempo a alguien todo el tiempo le está pasando algo. Y bueno, y esas zonas de unión entre nudo y nudo
también implican un desarrollo, también implican una investigación, un trabajo. Y bueno, yo no me había dado cuenta y que no tenía tanta conciencia porque mis 2 novelas anteriores no habían sido para nada así extensas. La primera novela tuvo, Siempre hablando en A4 y Times 2 y Espacio Simple, tuvo 163 páginas, es nada. Y yo le decía a la Socotroca, imagínense, y El Juego de las Máscaras terminó con 1500. Y Bufeos, que fue la segunda, que me impresionó porque fue más grande que Llamaradas, tenía 220, nada. Yo me imaginaba que El Juego de las Máscaras iba a andar ahí. Bueno, cuando vi que se empezaba a estirar, ya respiré hondo, tragué saliva y seguí. Entonces, La hija del doctor la terminé presentando en 2019, en vez de 2018, 2019. Yo consideraba que, así como la primera parte, La plegaria del amanecer, había sido una apertura, yo consideraba que la quinta parte iba a ser un cierre y que no iba a demandar tanto. Primero yo dije, bueno, 100 páginas, 200, y no, porque quedan algunos cabos todavía, pero yo me imaginaba entre 200 y 300 páginas. Jamás me imaginé que iba a terminar teniendo más de 500. El que me advirtió que esto iba a pasar es el presentador de Corrientes, Abelino Zainar Núñez, que venía, por supuesto, la presentó desde la primera parte, iba presentando todas las partes, la tenía muy bien leída, tenía muy bien, manejaba muy bien la trama y los personajes y lo que faltaba y cómo iba, y me dijo, para mí, Marina, que la quinta parte va a tener 500 páginas mínimo. No, qué barbaridad, no, pero no, imposible, por cómo están dadas las condiciones, y no puede ser, decía yo, pero sí pudo ser, porque no eran 2 o 3 cosas nomás lo que había que resolver, había muchísimos nudos todavía por desenredar, por resolver, por ver a qué puerto llegábamos. Yo sabía a qué puerto iba a llegar, ¿no? Pero como anécdota les puedo comentar que yo me había imaginado un final, y cuando me estaba acercando a esa escena, porque esa escena existe, está dentro del libro, pero yo veía que no me daban los tiempos para terminar de resolver otros conflictos que todavía estaban dando vueltas. Entonces me imaginé un segundo final, que un final, no les voy a spoilear tanto. El primero de los finales tiene que ver con un nacimiento. La novela iba a terminar con un nacimiento. Bueno, no, porque al momento del nacimiento había un montón de situaciones que todavía no se habían resuelto, entonces imposible. Después la novela dije, bueno, pero entonces la voy a hacer y la voy a terminar con un viaje y final abierto. Bueno, cuestión es que llegué al momento del viaje, está en la novela el momento del viaje, pero no daba para final abierto y porque todavía no me dieron los tiempos dentro de la historia para terminar de resolver 2 cuestiones. Ya llegaba al final con 2 cuestiones y dije, no, porque además no es lo que a mí me parece, hay un equilibrio entre lo que a mí me parece, pero cuando el escritor va viendo el ritmo que tiene la novela, cómo viene, y generó determinadas expectativas en los lectores, no es largarlos con un final abierto y bueno, vemos qué pasa, sino que si el lector está esperando desde la primera parte una resolución y quiere una situación porque se le está prometiendo una situación más terminada, más completa, uno no puede largarse así nomás con un final abierto y bueno, y no porque arruina el libro, queda mal. Se corta el ritmo y el lector se da cuenta, uno mismo como escritor, cuando ya tiene cierta cancha, se da cuenta de que no queda bien, que eso está cortado, no es un final, sino que está cortado, que está forzado, que lo tiene que escribir de otra manera, que hay un montón de cosas que no quiero entrar en tantos detalles, pero eso me pasó con El Juego de las Máscaras, que ya estaba ahí, y tuve que cambiar varias veces el final hasta llegar al final que sí fue, porque no me daban los tiempos, porque quedaba forzado, porque quedaba cortado, porque quedaba feo, en definitiva quedaba feo. Y esto llevó a que la novela tuviera un montón de apodos. Primero fue La cría de Brontosaurio, esto entre mi grupo de amigos y sobre todo mi grupo de escritores. Primero era La cría de Brontosaurio, después fue la Brontosauria. En un momento dado fue La historia sin fin, porque era larga y no la terminaba, no la veía más. O sea,
También llegué a decirle no la termino más, realmente lo decía de esa manera y con esa angustia, no la termino más, ya la quería terminar porque no era solamente el tema de terminarla, sino era cerrar un ciclo en mi vida, porque yo ahora voy a presentar esta novela, esto ya les voy a comentar, pero por un tiempo no voy a escribir más novelas, me voy a dedicar a hacer otras cosas, me voy a dedicar a la oficina, me voy a dedicar a armar un par de cursos para escritores, me quiero recibir, quiero terminar mi tesina, porque para eso hice 4 años la licenciatura en Artes Combinadas y terminé la cursada en tiempo y forma, así que ahora se viene a full tesina. Y después sí vamos a hablar de las novelas que me quedan, que están en etapa de revisión y de corrección, y en algunos casos es volver a escribirlas de tanto que hay que corregir, porque yo escribía mucho cuando era adolescente y bueno, ya hablé de esto con llamaradas, que escribir para adultos cuando uno es adolescente y no da un buen resultado. Uno tiene que madurar y estar a la altura de lo que quiere escribir. Y bueno, esta vorágine de que no la termino más, con esa angustia porque quería hacer otras cosas, quería cerrar este ciclo. Además era un compromiso que yo había asumido conmigo mismo y era un compromiso que yo asumí con los lectores, porque yo empecé a presentar el libro, hubo gente que la compró y la empezó a leer con la promesa de que el año que viene está lista la próxima parte y el año que viene está lista la próxima parte. Y bueno, que no pudo ser con la hija del doctor, porque finalmente se presentó en el 2019. Y yo creía que en el 2020 ya, total, el heredero iba a ser así fácil. Bueno, no fue así fácil, la terminé recién. Entonces, en 2021 sí, ya completo la novela, ya va a estar la novela terminada, cada una de las partes. Y ahora cómo sigue, ¿no? Bueno, yo le decía, no la termino más, llegué a decirle el espejismo. Esta última parte fue terrible, terrible, porque yo esperaba terminarla para el verano del año pasado. Después dije, bueno, marzo, abril, a más tardar. Yo siempre las terminaba en abril, la primera semana de abril. Y dije, bueno, la voy a terminar de nuevo la primera semana de abril. Estábamos en mayo y no la terminaba. Estábamos en junio, en julio, en agosto, no la terminaba. Me empezaba a entrar una desesperación. Yo decía, bueno, noviembre, diciembre, no la terminaba. Yo decía, bueno, enero, ya no quería pensar. Mis amigos bromeaban y decían, bueno, en abril, Marina, como todos los años. Y yo no quería saber nada, la quería terminar de una vez. Entonces le decía el espejismo. ¿Vieron cuando van en la ruta y a lo lejos ven un charco de agua y dicen, ay, vamos a atravesar un charco de agua? Y llegan a destino y al charco no lo atravesaron nunca. Bueno, así me sentía yo con la novela, porque ya estaba ahí, yo convencida, porque ya estaba en las partes finales, ya habían pasado las cosas más importantes que tenían que pasar y faltaban poquitas, porque ya estaba ahí, ya eran las últimas páginas y seguía creciendo y yo no podía creer eso. Y llegué a decirle también la cigota, porque era tal capítulo y ya empezaba el último capítulo y ya está. Y entre el capítulo, no me acuerdo ahora si era Las Reinas, creo que era el capítulo de Las Reinas, y el último que a mí se me ocurría, aparecieron 5 capítulos más. Entonces se seguía multiplicando y seguía creciendo. Y bueno, fue una locura, pero gracias a Dios ya la terminé, ya está ahí. El 3 de febrero, hace 10 días. Y bueno, ¿cómo seguimos ahora? Porque para los que ya tienen algún libro escrito, publicado, saben que no se termina cuando uno termina de escribir. Eso es una etapa, pero ahora entramos en otra. Y puntualmente entramos en etapa de corrección, porque yo primero tengo que corregir yo. Se las voy a mostrar. Acá hay 4 partes. Estas son 4 partes que ya están corregidas. Tuve una correctora genial en Resistencia que se tomó el trabajo de leerla y de marcar todo lo que fue encontrando. Entonces esas correcciones ya están pasadas. Ahora yo le estoy pegando otra mirada más, porque siempre hay algunas cosas para ajustar. Básicamente porque cuando yo estoy escribiendo, cuando uno está escribiendo y tiene en el aire la idea de cómo sigue, pero es una idea que la tiene y está entre brumas, porque en definitiva cuando uno llega a tal situación hay que ver si la resuelve como la imaginó o la tiene que resolver de otra manera. Y por ahí los personajes se disparan y terminan yendo en un sentido que uno no los había imaginado originalmente. Uno como autor se había imaginado otra cosa,
pero lo que uno se había imaginado no funciona, entonces se va por la tangente y es una mirada la que tiene de la novela. Ahora, cuando la novela ya está terminada, como es este caso, y yo ya sé cómo, qué pasa, cómo pasa, con quiénes pasa y conozco todos los detalles, al mirarla desde hoja 1 de nuevo, hacer todo el recorrido, encuentro detalles que tengo que ir ajustando para que queden prolijos en relación a lo que pasa después. Por si no quedan asperezas, como si este personaje al final tal cosa, como es que al principio tal otra, y queda desprolijo. Entonces, para evitar eso, le estoy haciendo una última pasada mía, y después de eso va a otro corrector, un corrector en Buenos Aires, que va a dar otra mirada, porque cuantos más son, muchas manos en los platos hacen garabatos, dicen, pero bueno, tampoco van a ser tantos correctores, van a ser solamente 2, pero está bueno tener una segunda mirada, porque en una novela tan extensa por ahí cualquiera se puede marear y se puede perder, o por su misma formación un corrector va a notar determinadas cosas y otro corrector va a notar otras. Y complementar eso está bueno porque enriquece, y también me enriquece a mí para no volver a cometer los mismos errores en las próximas novelas que escriba. Entonces, la etapa número 1 es esta, etapa de corrección. A medida que vayamos cerrando los libros, bueno, yo en este momento estoy bailando un baile tremendo porque estoy revisando la quinta parte, El heredero, porque se la tengo que mandar cuanto antes a la correctora número 1 y también a los presentadores, porque los presentadores hacen muchas cosas en su vida, entonces no pueden recibir una cosa de 550 páginas 2 semanas antes. La tienen que recibir un par de meses antes por lo menos, para leerla tranquilamente, releerla, marcar, hacer todo lo que necesiten trabajar con el texto. Y por eso es mi prisa con la quinta parte. Y paralelamente estoy revisando la novela desde hoja 1. Y estoy haciendo esos ajustes que dije recién. Entonces realmente es una locura y sigo trabajando y sigo con tesina y estudio inglés. O sea, hago un montón de cosas y es un poco loco, pero como ya estoy acostumbrada a la presión y al estrés, porque no fue broma eso, lo que yo les contaba recién de cursar y escribir simultáneamente y trabajar, o sea que ya vengo con una disciplina y eso fue lo que me dejó este libro. El juego de las máscaras me enseñó a organizarme y me enseñó a disciplinarme, porque tenía tantas cosas que hacer, realmente tantas, que tuve que aprender a manejar el tiempo y aprovechar hasta el último minuto. No podía perder tiempo, y si no estaba escribiendo, tenía que estar estudiando, o si no estaba trabajando, tenía también mis momentos de recreación, no, tampoco era una máquina. Pero me prohibí perder el tiempo con cuestiones que no enriquecían y no aportaban a lo que yo estaba haciendo. Y también aprendí la disciplina, porque sí me gusta escribir, por supuesto que me gusta escribir, si no estaría haciendo otra cosa. Pero yo les puedo asegurar que había momentos en los que yo no quería escribir más, ya estaba harta, estaba cansada, quería hacer otras cosas. Pero yo me había echado justamente por eso, yo me había echado la soga al cuello y yo tenía un compromiso de terminar ese libro por los lectores que habían empezado a leerlo y por los lectores que estaban esperando que yo la completara para leerla completa, porque no se iban a bancar eso de estar esperando 1 o 2 años hasta que esté lista la próxima parte. Entonces yo me obligaba, generalmente a la noche, que era cuando terminaba con el estudio, el trabajo y esas cosas, yo me obligaba a sentarme en la computadora a escribir. Y veo que por ahí me están... gracias, muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Lucy. Me obligaba porque no había otra manera, porque a veces me permitía dejarme estar. Dice uno, total, un día, pero 1 día, 2 días, 3 días, cuando me quería dar cuenta habían pasado 2 semanas, y 2 semanas es muchísimo tiempo cuando uno está haciendo un trabajo de esta magnitud. Claro que yo no sabía en ese momento que era de esta magnitud, pero después de un tiempo empecé a darme cuenta de que 1 día era mucho tiempo. Por ahí me tomaba 1 día, 2 días, un fin de semana, pero no me podía permitir, porque es muy fácil caer en la flojera. Es muy fácil y es muy difícil mantener un ritmo de disciplina. Entonces aunque yo no tenga ganas, aunque esté cansada, aunque tenga ganas de hacer otras cosas y esté desmotivada,
me siento en la novela y algo hago. Aunque sea, voy revisando qué es lo que todavía está faltando y qué va primero, qué después, una trenzada tentativa para tener un caminito para los próximos días y después veo cómo sigue. O voy corrigiendo determinadas cosas que sé que están mal, o no sé, pero realmente había veces que con cero ganas yo me sentaba a la computadora y algo hacía. O si no, yo ya iba escribiendo párrafos. Gracias, Electra, muchas gracias. Yo ya iba escribiendo algunos párrafos de partes que venían, desde la primera parte yo estaba escribiendo cosas que iban en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y tenía todo en ese mismo documento de Word. Entonces decía, bueno, como no se me cae una sola idea, voy a ir acomodando estos fragmentos en el orden que tienen que estar, en el orden que van a ir tentativamente, todo es tentativamente acá, todo es tentativamente, porque al momento de llegar, por ahí lo que yo me había imaginado no quedaba bien y lo tenía que cambiar. Pero esto realmente era organización y disciplina, y son organización y disciplina que ahora yo me llevo para la vida. No quedan solamente, ay, qué lindo, me organicé y terminé la novela y estoy súper contenta y ahí queda. No, ahora yo tengo la organización, esto de no malgastar el tiempo y aunque no tenga ganas, lo hago igual, porque yo lo estoy haciendo por un motivo, porque yo me propuse una meta. Si estudio inglés es por algo, si me metí a estudiar la licenciatura en artes combinadas es por algo, si creé la oficina para escritores es por algo. Entonces yo empecé todo con un sentido y no es cuestión de desistir a mitad de camino. Entonces me quedan, es un regalo que en cierta forma es un regalo que me hice a mí misma a través de esta novela y que me quedan para mi vida, el tema de la disciplina y la organización. Y paralelamente, gracias a Dios, un sueño que yo tuve, que tenía desde hace años, que yo quería tener un equipo. Tener un equipo, desde que escuché a uno de mis profesores en la licenciatura de Artes Combinadas decir que si un artista quiere realmente vivir del arte, tiene que tener un equipo y bueno, tiene que tener un contador, una persona de marketing, bueno, depende de qué disciplina artística sea, tiene que ser el equipo que tenga. Y bueno, gracias a Dios, en el transcurso del año pasado y este año, ahora tengo mi equipo de marketing, tengo un diseñador gráfico, tengo hasta una contadora que yo dije, bueno, tan lejos no voy a llegar, sí llegué así de lejos. Tengo una contadora también, tengo una compositora, una amiga mía de México que va a componer la música para el book trailer. Tengo un par de amigos que van a hacer los book trailers, los van a armar. Entonces en estas estamos, todo paralelamente. Y paralelamente también se viene mi página web nueva, porque yo todavía tengo una página web en Wix, pero es poco práctica. Ahora tengo una en WordPress que la vamos a manejar de otra manera y a esta la vamos a lanzar para mi cumpleaños, que es el 8 de marzo, así que no sé, a lo mejor el 7, porque el 7 cae domingo, o el mismo 8, que es lunes, la verdad que todavía no sé, pero 7 u 8 vamos a lanzar la página web nueva y bueno, eso va a implicar también otro trabajo, otro ritmo. Algo que yo me propuse es que una vez que terminara la novela, le iba a poner fichas al blog, porque el año pasado yo me había propuesto que le iba a poner fichas a mi canal en YouTube y realmente lo hice. Pero hay gente que en vez de mirar un video que dura 15, 20, no sé, 40 minutos, prefiere leerlo. Resulta mucho más cómodo leerlo. Entonces, una de las cosas que tengo pendientes para este año es que todos los temas que yo fui tratando en mi canal de YouTube, pasarlo por escrito al blog, para que la gente tenga la comodidad. El que prefiere el video, ve el video, el que prefiere el escrito es el escrito. También quiero reactivar los vivos. Yo estuve haciendo muchos vivos, después, bueno, por problemas de internet, básicamente por problemas de internet lo suspendí. Ahora cambié de empresa, roguemos que funcione. También quería hacer entrevistas, porque tengo una lista impresionante de escritores para entrevistar, porque esto es lo bueno de estar encerrados en casa y manejándonos online, que realmente las fronteras se derribaron. Nos damos cuenta de que las fronteras geográficas, estas cuestiones que nos restringen tanto, son bastante relativas. Si uno se quiere movilizar, sí, pero desde internet tenemos
otro tipo de fronteras, ya pasa más a veces por el idioma y ya ni siquiera tanto por el idioma porque tenemos maneras de comunicarnos con personas que hablan otros idiomas. Pero lo bueno de esto es que uno puede entrevistar a un escritor que está en la otra punta del mundo, uno puede hablar con un gestor literario que está en otra punta del mundo, y si hablamos ambos español, bueno, ya está. Si no hablamos el mismo idioma, ahí sí se complica un poco. Pero somos hispanohablantes y el español dicen que es el segundo idioma más hablado del mundo después del inglés. Entonces aprovechemos. Es una mina de oro lo que tenemos en las manos y hay que aprovechar. Y yo tengo la lista de escritores, tengo la lista también de gente que se dedica a la industria editorial para que cuenten los detrás de escena, porque a los escritores, sobre todo a los que recién empiezan, les sirve mucho saber cómo es el proceso, que no es solamente porque uno cuando recién empieza, por ahí sí cree que, bueno, terminé el libro, ya está, me va a encontrar una editorial y el libro va a ser un éxito. Y a veces puede pasar, pero son casos muy contados, en realidad no funciona de esa manera. En realidad, para que el libro sea un éxito hay todo un proceso intermedio desde que uno lo termina de escribir hasta que logra ser un éxito y hay pasos que uno tiene que respetar si quiere que el libro sea un éxito. Ya tiene que escribir un libro comercial, o sea, desde el punto de partida tiene que trabajar de otra manera. Esto es una charla que en algún momento voy a ofrecer, los 3 puntos de partida de la literatura. Pero es interesante que los escritores que recién empiezan sepan para que después no se sientan decepcionados ni frustrados, porque es muy feo convivir con eso, decir, bueno, yo esperaba que el libro, porque el libro realmente está bien escrito, porque el libro es bueno, el libro un montón de cosas, pero no calza en el mercado. Entonces el escritor tiene que hacerse autogestor y seguir trabajando en el libro hasta que arma su equipo, que es lo que gracias a Dios logré yo ahora. Y se hace bastante cuesta arriba esto de escribir y ser escritor autogestor y ocuparse del resto de las cosas. Y paralelamente muchos estudian o trabajan o estudian y trabajan y se hace bastante pesado. Entonces está bueno saber de antemano cómo son las cosas. Y esto, bueno, esto es la situación del libro, lo que pasa de ahora en más. Corrección. Vamos a trabajar en los book trailers, vamos a trabajar también en hacer carteles, porque la idea es presentarlo la primera semana de agosto, como lo veníamos haciendo, no más que lo veníamos presentando en Resistencia y en Corrientes, y seguramente si las restricciones se mantienen, seguramente este año las presentaciones van a ser en un vivo de Facebook y un vivo de Instagram, como vengo haciendo desde el año pasado, que tiene también sus ventajas. Por esto que dije recién, rompemos las fronteras, entonces cualquier persona que tenga internet y algún dispositivo va a poder participar de la presentación sin importar dónde esté. Y rescato eso positivo como un poco como contrapartida de esto que hace un año, va a ser un año que estamos más o menos encerrados, por ahí no tan encerrados, pero sí, si queremos irnos a otra provincia, si queremos movernos un poquito más lejos ya se complica. Y si queremos organizar, porque obviamente el arte no es por ahí sí y no, depende. Para algunos sí es una actividad fundamental para la vida, de hecho yo escribo y disfruto mucho y los artistas disfrutamos haciendo, pero para el público receptor puede también ser una actividad bastante fundamental, una manera de recrearse. De hecho, todos los artistas creo que nos hemos pasado a internet, he visto exposiciones de cuadros en internet, he visto obras de teatro desde internet, cortos desde internet, ya no en el cine, sino desde internet, porque necesitamos el vínculo con el público y el público también necesita seguir consumiendo arte, pero la cuestión de presencial no sé cómo se va a ir resolviendo en el transcurso de este año. Eventualmente se resuelva, sí, habrá una presentación en Resistencia y otra en Corrientes, y paralelamente también voy a hacer las presentaciones en internet. Y si no se resuelve la situación y si siguen con tantas restricciones las actividades, y bueno, de todas formas voy a hacer las presentaciones online. Y bueno, y la sorpresa y el regalo va a ser para las personas que ya compraron las partes anteriores de la novela. Van a recibir hay retoquecitos mínimos, realmente a la trama no hace nada, porque la trama queda exactamente igual,
pero sí en la manera de contar las cosas, por ahí una palabra, por ahí se chispotean errores de tipeado o el corrector automático de Word, esas cosas que lamentablemente pasan. Bueno, van a recibir el regalo de los libros que hayan comprado, las partes que ya hayan comprado, las van a recibir de regalo en EPUB para poder leer desde su teléfono, desde su tablet, incluso desde la PC de escritorio si quieren. Bueno, van a recibir, ese va a ser el regalo en agradecimiento al voto de confianza que me dieron al comprar una novela que estaba en proceso y que si a mí me daba la chiripiorca, siempre digo eso, si yo me enloquecía y decía, bueno, hasta acá llegué, me cansé, estoy aburrida, no quiero saber más nada, que pasé por esos momentos, como les conté recién, y ellos se quedaban con el libro a medias y con las ganas de saber cómo seguían. Entonces, en agradecimiento por haberme dado ese voto de confianza, a los que me hayan comprado las partes anteriores, yo esa misma parte se la voy a dar en EPUB. El libro va a salir en EPUB, yo los voy a... porque es más práctico. Hasta ahora yo lo venía presentando en PDF, en CD, pero es mucho más práctico, el que quiere el PDF le doy el PDF, no tengo problema, pero es mucho más práctico el formato de EPUB, porque se amolda al dispositivo y tiene la posibilidad de agrandar el tipo de letra, agrandar o achicar, cambiar el interlineado, cambiar el tipo de letra, cambiar el color de fondo. Uno puede dejar blanco, puede elegir entre varios, blanco, negro, cremitas, bueno. Y eso es muy práctico para, sobre todo si uno se maneja desde el teléfono, que un PDF en teléfono es muy incómodo de leer, mientras que este formato es muchísimo más cómodo y muchísimo más flexible y más práctico. Por eso los estoy pasando en EPUB. Y también está la cuestión que decía recién, que yo los hacía en CD, pero si por correo tengo que mandar un CD, sale más caro el envío que el libro, entonces no tiene mucho sentido. Si el libro se compra en otra provincia, en otra ciudad o Dios quiera en otro país, es mucho más práctico hacer un envío desde internet que estar enviando un disquito que es caría, por lo menos lo que es en Argentina, no sé en otros lugares. Acá es muy caro el envío por correo postal. Entonces esas son las novedades con respecto a la presentación, tentativamente cómo va a ser, cómo ya lo estamos proyectando. Y básicamente lo que tiene que correr, yo soy la que tiene que correr, básicamente, yo soy la que tiene que correr. Pues, muchas gracias por los comentarios que me están dejando. Yo soy la que tiene que correr con la corrección y en consideración también a los correctores. Gracias a Dios la de Resistencia ya corrigió las 4 primeras partes, entonces le queda solamente la quinta. Pero el corrector de Buenos Aires la tiene que leer completa, 1500 páginas. Uf. Lo que empecé a hacer fue, como los capítulos son muy largos, cada capítulo tiene subcapítulos y tiene entre 15 y 60 páginas. O sea, es mucho. Entonces le propuse ir mandando, a medida que yo termino de corregir, se los voy mandando, entonces él los lee tranquilo, no es lo mismo ir leyendo un capítulo por semana, cada 2 semanas, que tener que leer 300 páginas de golpe. Eso sí que, y aparte que no es el único libro que tiene, no es el único trabajo que hace, él es mentor de muchos escritores, o sea que está leyendo constantemente muchos trabajos. Y bueno, yo soy la que tiene que correr ahora para terminar esta parte lo antes posible, y una vez que la termine, si la conversión a EPUB ya no lleva tanto tiempo, lo puedo hacer en un par de semanas cada libro, digamos, lo puedo hacer, me da el tiempo, siempre y cuando a medida que lo termine de corregir, termina un libro de corregir, termina el corrector, se convierte, segunda parte se convierte, no voy a dejar que se me amontone todo para el final porque eso sí que sería una locura. Y eso es, en términos generales, lo que se viene de ahora en más. Y básicamente así es el proceso con todos los libros, porque uno lo termina de corregir y es muy conveniente que trabaje con un corrector, que alguien, una mirada ajena y una mirada experta, revise el texto y marque aquellos errores o aquellas cuestiones de construcción de personaje o de trenzado de la historia que haya que ajustar. Eso es muy conveniente. Y una vez que el libro ya está corregido, bueno, vamos a ver si se publica en papel, hay que buscar la editorial o hay que buscar la imprenta. Si uno va a imprenta, tiene que maquetar o mandar a maquetar el libro. Si manda editorial, la editorial se encarga de todo. Si uno manda editorial, la editorial se encarga de todo.
Si uno lo va a hacer por su cuenta, muchas gracias. Me cuesta un poco leer, después voy a leer bien todos los comentarios y prometo responderlos uno por uno, porque estoy muy mal tengo presbicia, entonces me cuesta leer de cerca y letra chiquita también, pero prometo responder uno por uno los mensajes. Les decía que si uno va a ser escritor autogestor no implica que uno sea escritor orquesta y que se encargue de todo. También hay corrector, conviene tener un diseñador gráfico, porque si uno quiere vender su libro, la tapa tiene que llamar. Y para eso nada mejor que un diseñador gráfico, que es un comunicador visual, que maneja el lenguaje visual y sabe cómo trabajar la portada. Y bueno, después tiene que organizarse también con el tema de marketing, tiene que tener alguna persona que lo ayude con el marketing o conocimientos, y tiene que organizar, poner fecha, poner lugar. Bueno, ahora no se puede, veremos más adelante lo que decía recién, pero sí fecha y lugar, y si uno no puede hacerlo presencial, y pone fecha y lugar en internet, para eso conviene que tenga Facebook, Instagram, YouTube, son las redes que mejor funcionan, y bueno, y hace su presentación desde internet. Es importante tener una presentación, aunque solamente vayan los amigos y la familia, es importante, porque al libro hay que moverlo. No es suficiente con dejar el libro en una librería, dejar en consignación 5, 10, 20 ejemplares y mandarse a mudar. No funciona así, lamentablemente, porque los bestsellers nos comen. No, nos pasan por arriba. Son los libros que tienen más publicidad, son los libros que todo el mundo conoce y los libros que todo el mundo va a comprar porque ya están recomendados por otra persona. Entonces, el escritor no tiene que soltarle la mano a su libro, tiene que estar pendiente, salvo que vaya a una editorial y la editorial se ocupe de todo. Ahí ya, y hay que ver, depende de la editorial, a veces tampoco tengo perro. O sea que si escuchan unos ladridos de fondo es porque mi perro se pelea con el perro del vecino y así tienen conversaciones muy furiosas, pero ya estamos acostumbrados, la gente que me sigue ya está acostumbrada. Les decía que incluso pasando por editorial, a veces las editoriales no dan abasto con todos los libros que publican y no pueden hacer un trabajo exhaustivo con cada uno, y entonces el escritor de todas formas no puede soltarle la mano a su libro hasta que se encamina y tiene cierto éxito. Y esto ya sería entrar en una clase magistral, que hay muchos videos, no los quiero aburrir, hay muchos videos donde hablo de estos temas en mi canal en YouTube, donde me encuentran con mi nombre. Hay una lista de reproducción donde están todos los consejos para escritores, otra lista donde hablo yo de mi proceso creativo con cada una de mis novelas. Y bueno, esto tiene que ver con lo que es el trabajo de la oficina para escritores, que es un trabajo muy exhaustivo. Cuando el escritor quiere hacerse cargo de su libro, es un trabajo que tiene un ABC, hay pasos para que salga lo mejor posible, y ahí están todos los consejos. Yo dije recién una imprenta o una editorial como una opción, pero no es la única opción. También el escritor puede vender desde su página en Facebook, por ejemplo, y es lo más sencillo y lo más económico y lo más práctico, sobre todo para los que no tienen tiempo. Puede ir a una librería virtual, que también las hay, librerías virtuales, o puede tener su propia página web. Cada una de estas opciones tiene pros y contras, y yo hice un video hablando de eso. Pero es un camino, es más que un camino, es un laberinto, porque se abren muchas posibilidades, y cuando uno recién empieza, se puede marear y se puede perder, porque todo es atrapante, todo parece maravilloso, todo parece grandioso, porque uno dice, bueno, subo mi libro a Facebook y se va a vender, y no se va a vender a menos que hagas algo para que se venda. Bueno, lo subo a una librería virtual y se va a vender, y es la misma historia, se va a vender si haces algo para que se venda. Y bueno, entonces me hago una página web y lo vendo desde mi página web. Y bueno, sí, se vende desde acá está, este es el que estaba ladrando recién. Se vende desde la página web, pero si el escritor o su equipo de marketing o alguien que el escritor pueda pagar para que se ocupe, se mueve para que se venda.
Entonces es bueno para los escritores ir sabiendo de antemano cómo es el proceso. Entonces llegan preparados y llegan con energías, porque si no lo que pasa es que el escritor se funde, se cansa, termina de escribir su libro, está cansadísimo porque le consumió todo su tiempo, toda su fuerza, sus ganas, sus todos, y cuando llega a la meta resulta que no es una meta, sino que la meta le sigue quedando allá lejos. Y tiene que sacar fuerzas de donde no sabe y tiene que meterse en un terreno que no conoce para seguir trabajando, cuando el escritor en realidad lo que quiere es ponerse a escribir otro libro. Y bueno, y todas estas, de todos estos temas me ocupo en la oficina. Es una oficina para escritores autogestores. Les enseño a hacer las cosas, justamente también para eso quiero sacar ahora estos cursos, para enseñarle a los escritores a hacer las cosas por sí mismos, para que puedan maquetar, para que puedan convertir sus libros a EPUBs, para que manejen el tema de los derechos de autor, para que puedan resguardar sus obras en la nube, porque hay muchísimos escritores que no tienen idea de cómo funciona la nube y cómo tienen que resguardar o distintas copias de seguridad, algunos tips de copias de seguridad para no perder su trabajo. Y bueno, son varios cursos que tengo pensado hacer, que los quiero hacer profesionalmente y ojalá puedan en el transcurso de este año, para que los escritores, el que quiere ser autogestor, que sea autogestor, y bueno, y el que diga no, yo quiero escribir, no me vengan a jorobar, que maquetar, hacer conversiones a EPUB y qué tal. Yo prefiero pagarle a una persona y que la persona se ocupe. Bueno, para eso también está la oficina, para hacer esas cosas que los escritores prefieren delegar. Y quiero también enseñarles a hacer por sí mismos para el que no tenga el dinero o el que quiera aprender a hacerlo porque le parece importante saber cómo se hace, bueno, que tenga las dos opciones de delegar y de hacer por sí mismo. Y básicamente esa es la función de la oficina, con la que vengo trabajando ya desde hace unos cuantos años. Y también la encuentran esa es mi otra página en Facebook, esta es mi página de escritora, y tengo también la página de la oficina. Y como les dije recién, encuentran en YouTube toda una lista de reproducción con estos temas que interesan a los escritores. Y bueno, básicamente ya creo que estoy hablando mucho. No sé si tiene cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que me hayan dejado en los comentarios, yo les prometo ahora responderles. Les comento que mañana voy a repetir este vivo en Instagram para las personas que no tienen Facebook y para las personas que sí tienen Facebook, pero que este horario les quedaba incómodo. Mañana a las 13 horas de Argentina voy a estar celebrando de nuevo, porque la idea de esto era una celebración, nomás que yo dije al principio que me había imaginado para cuando terminaba la novela juntarme con algunos amigos, con familia y qué sé yo, celebrar. Acá estoy celebrando con una botellita de agua, pero yo me había imaginado, no sé, una torta, no sé, un festejo. Bueno, y mi festejo terminó siendo, comimos un alfajor con mi sobrina y soplamos una velita rosada con el número 5 y bueno, y ese fue el festejo. Entonces, como no pude festejar como quería junto físicamente, digamos, en reunión, pasé el festejo a un festejo online, que es mejor todavía porque puede estar gente que está en otras ciudades, en otras provincias, qué sé yo, en otros países, y aparte va a quedar esto subido en las redes. Entonces, bueno, saco algo positivo de algo que fue bastante negativo, y aquí estoy festejando, y bueno, y lo voy a festejar también mañana con la gente que se quiera sumar el festejo, porque esta novela se las voy a mostrar de nuevo, y reitero, no está completa porque falta la quinta parte, que yo la corrijo directamente desde la computadora, no corrijo sobre papel. Entonces, la brontosauria, ¿entienden por qué le decimos la brontosauria? Y faltan 550 páginas de la quinta parte. O sea, por esto le decimos la brontosauria. No es solamente que terminé de escribir una novela, sino que estoy cerrando un ciclo de mi vida. Un ciclo que empezó, si se quiere, cuando tenía 11, 12 años, que yo tenía una idea que me rondaba y no lograba plasmarla y no lograba, hasta que cuando tuve 21, 22 años escribí esta serie de cuentos. Hubo otros que dejé por la mitad, algunos terminé, otros dejé por la mitad y otros nunca los pude empezar. Y en 2007 dije, bueno, ¿qué tal si los trenzo y hago uno solo? O sea, estoy hablando de muchísimo tiempo que yo vengo con esta idea, más de 30 años si se quiere, si contamos desde que tuve la idea original.
Y para mí es cerrar una etapa, totalmente, estoy cerrando una etapa en mi vida y vamos a ver la etapa que viene a continuación cómo es, me voy a dejar sorprender. En principio viene la etapa de me recibo, soy licenciada en artes combinadas, sí o sí, esto antes que ninguna otra novela, ningún libro, ningún nada. Sigo con la oficina y la tesina y se terminó, eso va a ser mi vida de ahora en más. Y bueno, sí, la corrijo, pero esto pasa en un segundo plano, ¿no? Y bueno, y después cuando me haya recibido, veremos cómo sigue. Ya les voy a estar contando porque voy a seguir haciendo vivos, voy a seguir con YouTube, o sea, voy a seguir con el trabajo voy a seguir con el trabajo, no se preocupen porque un vivo por semana o un vivo cada 15 días no me va a afectar para nada, incluso lo puedo tomar como mi momento de recreación. Así que ustedes quédense tranquilos que las cosas que yo les prometí que iba a hacer, las voy a hacer y acá tienen la prueba de que efectivamente si yo les prometí que iba a hacer algo, lo hago. No lo dejo a medias, no abandono, no nada. Acá está la prueba. Mejor prueba que esta no hay. Así que todas las cosas que yo estuve diciendo que iba a hacer, las voy a hacer. Por ahí con más pausada algunas cosas, más apurada otras, pero les voy a cumplir con todo lo que estuve diciendo. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, si tienen alguna pregunta, como les dije recién, yo ahora voy a responder uno por uno todas las preguntas, los comentarios que me hayan dejado. Les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte a la distancia. Muchas gracias por haberme acompañado. Y estoy aquí, ya saben dónde encontrarme en mis redes sociales, ya saben cómo contactarme si necesitan algo. Acá estoy para ustedes desde mi página de escritora o desde la página de la oficina. Les mando un saludo muy, muy grande. Cuídense, sigan muy bien y seguimos en contacto. Chau, chau.